Bien, en este video vamos a ver el tema de las propiedades de las desigualdades, pero para ello es necesario definir qué es una igualdad. Estamos acostumbrados a trabajar con igualdades, eh, y una igualdad es la expresión de que dos cantidades o expresiones algebraicas tienen el mismo valor. Así, por ejemplo, si yo tengo 3x menos 5 igual a 6x más 1, es una igualdad, tiene el signo de igual y nos está diciendo que esta expresión es exactamente igual a esta. Pero en el caso de las desigualdades, también conocidas como inecuaciones, no sucede de la misma forma. Estamos hablando en este caso de expresiones que tienen símbolos como mayor que, menor que, mayor o igual que, o menor o igual que. Esos símbolos son, digamos, los que se manejan dentro de una desigualdad, pero tiene ciertas propiedades que debemos de considerar. La primera propiedad que tenemos que considerar es que una desigualdad no varía su sentido si se suma o se resta la misma cantidad a ambos lados. ¿Por qué nos habla de sumar o restar a ambos lados? Bueno, si lo tenemos que ver como una balanza. Si yo tengo una balanza, tiene en este caso los platillos, un platillo de un lado y el otro platillo del otro lado. Si yo quiero que esa balanza se conserve equilibrada, lo que yo le coloque de este lado, tendré que colocarlo también de este lado. Y lo que le quite de este lado, lo tendré que quitar también de este lado, exactamente en la misma proporción y en la misma cantidad. De lo contrario, pues la balanza pues se desequilibra y nos quedaría una balanza algo parecido a esto, ¿sí? En la que un platillo queda más alto que el otro y se trata que queden equilibrados. Entonces, en esta desigualdad que nos dice 2 más x mayor que 16, para poder trabajarla, primero, como tengo que despejar la x, debo de eliminar este término que es un 2. El 2 está positivo, lo que tengo que hacer es restarle 2, para que a la hora de hacer el 2 menos 2, se va, nos queda 0. Y nos quedaría como, y obvio, como agregué este menos 2 de este lado, también tengo que agregarlo de este otro lado. Y entonces de este lado nos queda la x, y de este lado sería 16 menos 2, que es 14. Por lo tanto, el resultado nos queda como x mayor que 14. Ahora, esto es para sumas y restas. La segunda propiedad aplica para multiplicaciones y divisiones. Multiplicaciones y divisiones por números positivos, ¿ok? Eso lo debemos de tener presente. En el caso de multiplicar o dividir por un número positivo, la desigualdad tampoco cambia de sentido, ¿sí? Ya sea que la desigualdad sea mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Si se multiplica o se divide por un número positivo, la desigualdad no cambia de sentido, ¿ok? Se hace casi las mismas operaciones, pero no cambia de sentido. Aquí en el ejemplo nos dice 3 menor o igual que 5x, ¿ok? Tengo aquí 5x, tengo que despejar la x. Por lo tanto, como tengo que despejar la x, lo que tengo que hacer es desaparecer ese 5. ¿Cómo lo desaparezco? Dividiendo entre 5, ¿sí? Si yo divido 5 entre 5 me queda 1 y 1 por x es x. Pero aquí está desequilibrada esta inecuación. ¿Por qué? Porque aquí le agregué un 5 dividiendo al 5x. Para equilibrarla también tengo que agregar el 5 de este lado. De tal forma que les decía 5 entre 5 es igual a 1 y 1 por x es igual a x. Por lo tanto el resultado sería 3 quintos
menor o igual que x. Si lo queremos ver cambiado, quedaría como x mayor o igual que 3/5. ¿Sí? Eso a la hora de voltearlo tenemos que también verificarlo. ¿Ok? La desigualdad que sí debemos de considerar y tener muy presente, la propiedad que debemos de tener muy presente, es la tercera propiedad, que viene aquí a continuación. ¿Ok? Esta propiedad sí es de cuidado. ¿Por qué? Porque nos dice que una desigualdad varía su sentido, es decir, cambia de sentido, si se multiplica o divide por un número negativo. ¿Ok? En este caso, vemos aquí abajito el ejemplo que nos dice que 15 menos 3x mayor o igual que 39. ¿Ok? Vamos por partes. Como necesito despejar la x y tengo aquí un 15, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que restarle 15. 15 menos 15 menos 3x mayor o igual que 39. Bien. Entonces, si yo en este caso agregué un menos 15 de este lado, ¿qué tengo que hacer del otro lado de la inecuación? Bueno, pues también tengo que agregar ese menos 15. De lo contrario, lo que les decía hace un momento, la inecuación queda desequilibrada. Entonces, aquí restamos también ese menos 15. Y ya tenemos equilibrada la inecuación. Lo que quitamos aquí, lo quitamos también de acá. Entonces, 15 menos 15 nos queda 0 y únicamente nos queda menos 3x mayor o igual que 39 menos 15, pues son 24. Ahora, este menos 3x, y voy a poner aquí ya el 24, aún no esta desigualdad, porque si yo necesito deshacerme de este menos 3 para despejar la x, tengo que dividir por menos 3 ambos lados de la inecuación o desigualdad. Y a la hora de dividirlo por menos 3, este símbolo o este signo, en lugar de ser mayor o igual que, pasará a ser ahora menor o igual que. ¿Ok? Y este menos 3 entre menos 3 igual queda igual a 1. Y entonces nos quedaría como x menor o igual que 24 entre menos 3 nos queda igual a menos 8. ¿Ok? Entonces, esta tercera propiedad sí hay que tomarla muy, pero muy en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos en la siguiente clase.